Buen día con todos. Hay problemas de tráfico. Bueno, hoy día vamos a eh, exponer sobre este problema de salud. Lo ideal es tener animales saludables y esto no va a ocasionar problemas al humano. Pero desgraciadamente en provincias no hay mucho apoyo técnico para eh, capacitar a los que se dedican a la ganadería ovina, caprina, etcétera. Y a consecuencia de eso, persistimos en tener eh, esta enfermedad. Eh, Perú es uno de los que todavía reportan esta zoonosis y pero en nuestro medio no es un problema laboral, sino que la entrada principal es por la ingesta de alimentos por vía digestiva. No es la única, pero es la más importante. Entonces, la infección se transmite de animales a seres humanos. Tenemos reservorios como los bovinos, como los cerdos, las cabras. Ahora hay crianza de ovejas y camellos en la costa peruana. Perros, foca y cetáceos, porque somos un país que se dedica a la pesca. Es un gran negativo, inmóvil, no esporulado, mide de 0,4 a 0,5 micras. Y en esta lámina más o menos se resume al comer cabrito, al tomar leche no pasteurizada, al comer requesón, queso, mantequilla, etcétera. Esos son los vehículos por donde ingresa nuestro organismo. Epidemiológicamente tiene un periodo de incubación de entre 10 a 20 días, o a veces hemos tenido oportunidad de que este, esto se produzca semanas después de haber ingerido alimentos contaminados, ¿no? Entonces, en algunos casos, como en el camar de hierbateros, llega carne infectada. Algunas veces el veterinario rechaza, pero hay camales clandestinos donde hay matarifes que benefician este ganado. Ah, en la sierra o en la costa siempre eh, se ayuda mediante granjeros, médico veterinario o técnico veterinarios cuando hay algún problema en el parto, ¿no? Tocando la placenta con la mano y no con guantes. La ingesta de leche y queso infectado, no pasteurizado, es fundamentalmente de origen caprino, porque ese queso es muy rico. Lima reporta, ¿por qué? Porque de la serranía de Lima viene pues a la costa, ¿no? Ustedes pueden ver que en enero, febrero, marzo está bajando gente de la sierra y que está ofertando cabrito, queso en la zona de las playas del sur. Lo mismo sucede en Ica, viene de la serranía de Ica, que colindan con Ayacucho. Y en el Callao, por supuesto que los que vienen acá con sus cajas de queso van a vender pues al puerto del Callao. Como le digo, el sabor que tiene este queso es muy bueno. Lo han comenzado a industrializar.
En Tumbes, Anca y La Libertad también se reportan casos, pero repito, no es una enfermedad ocupacional como en Argentina, como en Uruguay, donde tienen mucho ganado de tipo vacuno. En otros países, entonces, sigue siendo ocupacional al tener contacto con subproductos. ¿Qué le llamamos subproductos? Las carnes, los desechos de tejido, las excreciones de animales que están enfermos, ¿no? Cuando preparan, por ejemplo, la salchicha, agarran el intestino del cerdo, ¿no? Cuando en las noches tienen que al animal cobijarlo en un corral que le llaman pirca, ¿no? Entonces, en el día que hace calor, viene una polvareda y también se puede absorber el germen por la vía aérea. Ni hablar en donde están los matarifes y ayudantes de veterinario. Excepcionalmente le da a las mujeres porque las mujeres se quedan en el hogar y niños que trabajan colaborando con el sustento tienen la costumbre de cuando hay hambre se toma leche recién ordeñada, no pasteurizada. Y cuando hay eh, chiquitos de 1 año, 2 años, de frente van a la ubre de la cabra y se la toman en forma directa. Este mecanismo de transmisión se ha tratado de resumir de, eh, ahora que la selva central se ha convertido en una zona ganadera, eh, en Huánuco, en la zona del Codo de Posuso, en Cerro de Pasco, en la zona de Oxapampa. Entonces, hay ganado vacuno. Entonces, cuando hay un parto de feto, membranas fetales, se hace en el campo. Entonces, se contaminan los forrajes, el pasto, el agua de los establos. ¿Mediante qué? Las secreciones vaginales. Entonces, hay consumo directo del agua, del forraje, y la vaca se puede infectar. Otro mecanismo también es que el toro esté enfermo, ¿no? Que tenga testículos con epididimitis y al cubrir la vaca las infecta. Otro mecanismo es el contacto directo o indirecto del que cuida el ganado, ¿no? Generalmente ellos consumen leche cruda o quesos frescos con leche recién extraída, ¿no? Y por último, hay que tener cuidado, buscar semen de calidad para inseminar las vacas, ¿no? La patogenia la tienen acá, ¿no? Eh, tanto la melitensis, la abortus, la suis y la canis, a través de su leche, sangre, placenta, fetos abortados, orina o inhalación, pasan al hombre, ¿no? Por el sistema digestivo, ¿no? Por las escoriaciones de piel o las mucosas cuando uno absorbe polvo. Y entonces estos se van a los linfáticos regionales, donde son conducidos por conducto torácico y se produce una bacteremia. Y la bacteria se va localizando intracelularmente dentro del hígado, vaso, médula ósea, ganglio linfático y riñones. Puede también ser producto de una septicemia, ¿no? Cuando se produce una ingesta abundante de bacterias, ¿no? Con liberación de endotoxinas, hipersensibilidad tisular que causa la fiebre.
¿no? Estas fiebres suelen ser ondulantes, recurrentes. Cuando el individuo, por ejemplo, en el caso de Oxapampa o del juego de Posuso, tienen buen peso, están bien comidos, puede haber curación espontánea en de 6 a 12 meses, ¿no? Lo mismo que una infección tuberculosa, cuando uno está bien comido, lo confina en los ganglios y con el tiempo esos ganglios se calcifican, pero esa no es la regla es que generalmente el obrero que está con mala nutrición puede adquirir artritis, osteomielitis, bronquitis, meningitis, nefritis, cistitis, orcoepididimitis que le causa esterilidad, endocarditis que a veces le causa la muerte, eh, hepatitis de tipo granulomatosa y hiperesplenismo, que el vaso crece. Entonces, la ingesta del agente infeccioso, en primer lugar, se produce por el polimorfo y el macrófago en el res. El desarrollo de estos microorganismos, cuando están dentro de una célula, a nivel de ganglios, producen una endotoxina que actúa como un mitógeno y se reproduce la bacteria. Este, existe un factor de virulencia que está muy ligado a la membrana lipopolisacárica de esta brucela. La brucela abortus en particular se desarrolla en placenta animal por la presencia de una sustancia hormonal denominada eritrol que produce granulomas en el útero y en el animal que va a ser expulsado. La Brucella melitensis y la Brucella suis tienden a causar abscesos como les voy a mostrar en algunas diapositivas. Entonces, ingerida la brucela, el polimorfo convierte en un fagosoma, ¿no? Y las enzimas lisosomales que deben atacar este fagosoma no lo puede realizar. Entonces se produce un bloqueo de este fagolisosoma y el pasamiento de las enzimas proteolíticas, los peptidocatiónicos, por el que los lisosomas realizan la esterilización de estas bacterias debido a la cadena O de la membrana del polisicario y la ornitina que tiene lípidos en la membrana de la bacteria interactúan en la membrana impidiendo la fusión del lisosoma que los va a licuar y entonces este lisosoma no puede atacar la bacteria. Entonces, normalmente la Brucella abortus ingresa y se pone un fagosoma, por los cuales se cubre de los lisosomas y no puede ser destruido, ¿no? Dentro de un polimorfo nuclear, ¿no? Y se produce pues la multiplicación bacteriana para después estos polimorfos actuar como caballo de Troya y se llevan a toditos los órganos de esta bacteria. Entonces el problema está en el lipopolisacárido, ¿no? Que está cubriendo la brucela, ¿no? Y este lipopolisacárido evita que el lisosoma venga y destruya, licúe esta bacteria. Por eso cuando ustedes utilicen antibióticos tienen que ser intracelulares, de acción intracelular. Lo mismo acá. Tienen un fagosoma, ¿no?
están dentro de las bacterias y no es posible que los anticuerpos, ¿no?, puedan actuar a este nivel, menos todavía los natural killer que van a ingresar a querer destrozar esto, no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, la eliminación de la infección está neutralizada, ¿no? Las bacterias extracelulares son las que suelen morir, pero las que están intracelulares son las que persisten, ¿no? Y son las que durante la respuesta inmune pueden evitar ser eh, eh, destruidas y son las que a la larga causan la brucelosis aguda, subaguda o crónica. En la anatomía patológica, las células, la brucela se localiza básicamente en el res. Hay proliferación de células mononucleares y aparición de células epitelioides, lo mismo que ocurre en la tuberculosis, formando granulomas infecciosos y rara vez forman abscesos, que sí ocurre con la brucela suiza. Aquí tienen, por ejemplo, los cuerpos de Russell, ¿no?, que son pequeños granulomas en el iris del ojo. Acá tienen, por ejemplo, un cabrito que ha sido abortado con granulomas en toda la superficie de su cuerpo. Y es que el útero de las cabras tienen eritriol, lo que permite la reproducción de esta bacteria que al final da cuenta del cabrito, ¿no? No así, esto no ocurre en el ser humano. El ser humano no tiene esta hormona eritriol. Y entonces los campesinos suelen venir a Lima a la Universidad Agraria y comprar ejemplares buenos para cubrir a sus cabras. Pero que resulta que si cubre una cabra enferma, el macho enferma y le crecen los testículos. Entonces, eh, el campesino cree que porque le han crecido los testículos, es un buen macho para cubrir a las hembras, ¿no? Y entonces no hace más que transmitir estos granulomas, esta brucelosis por vía vaginal. Hay que tener un poco de cuidado en eso. Esta es una foto del Cerro del Pino, donde hay muchos migrantes de Apurímac, de Ayacucho, ¿no? Y ellos creen que un cerdo con estos testículos es un buen padrillo para las chanchas, ¿no? Porque se dedican a ese negocio. Didácticamente se ha dividido en brucelosis aguda, subaguda y crónica. Se habla de agudeza si el enfermo le dice que tiene menos de 12 semanas de enfermedad. Les cuenta que ha tenido fiebre de 39, 38 grados, diaforesis parcelar en la mitad superior del tórax, sobre todo el posterior. Ha tenido epíxtasis, ha tenido dolor lumbar, ha tenido dolor de cabeza, mialgia, por todo ese cuadro de patogenias que le dije que
podía alcanzar cualquier órgano que tuviera macrófagos. Tiene artralgias. La debilidad es importante porque el campesino tiene que eh, rendir en el campo, pues, tiene que tener fuerza para criar ganado, sobre todo los toretes que tienen una fuerza que uno no lo calcula. Tienen baja de apetito, pierden el peso o están estreñidos, y en los niños hay síndrome del linfoproliferativo, hay adenomegalia. Entonces, la infección se puede localizar, ¿no?, en cualquier órgano que se afecta. Como ya les he dado en el cuadrito, que les he dado la patogenia, ¿no? Pero lo que sí se ha visto es que hay hepatomegalia en 2/3 de los casos, quizás más, causando hepatitis granulomatosa. Y cuando uno hace el corte, ve granulomas diseminados en todo el hígado y en todo el vaso. Por eso es que crece el hígado del vaso cuando hay estas infecciones. Lo mismo, produce alteraciones hematológicas porque la bacteria suele invadir médula ósea, donde uno lo aspira y puede encontrar la bacteria. Lo mismo, hay compromisos articulares, la artritis periférica y la sacroileitis son clásicas en estos casos. Las aglutinaciones es un diagnóstico que se hace todavía. Ayuda la prueba de Rosa de Bengala, de alta especificidad y sensibilidad. Sin embargo, no ha derrotado al inocultivo y al mielocultivo, que son fáciles de hacer, eh, extrayendo 10 centímetros cúbicos de sangre o de médula ósea, y va a crecer en el lapso de 21 días. Hay que pedir cultivos o hemocultivos retardados, porque normalmente el que hace el laboratorio ve si hay crecimiento al tercer o cuarto día. Si no hay crecimiento al tercer o cuarto día, entonces desecha la placa. Pero hay que poner una nota que ustedes están en Bruselas, están buscando Bruselas, y que vean las placas y las analicen a los 21 días. Esta es una forma de infección de Brucella melitensis, ¿no? Hay una erupción fina, y esta erupción fina que ustedes ven acá, 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 entonces puede escarificar y ahí encuentra la Brucella, previo sembrado. Lo mismo, una erupción que es más discreta que la que uno encuentra en la fiebre tifoidea. En la fiebre tifoidea hay una rociola típica que es mucho más intensa. Acá también se puede observar, están todavía pequeñitas, ¿no? Y aquí tienen un paciente que hace hinchazón, sobre todo de la rodilla derecha. Como se sabe, por comparación con la rodilla izquierda. En la foto ustedes tienen algo más que rescatar. Si estuvieran haciendo práctica, observando ambas rodillas, pueden ver algo más. Nadie ve algo más. Bueno, entonces probablemente esta rodilla le duela, por lo tanto, en este campesino de Chincha, que
era jugador de fútbol, se le han atrofiado los músculos, ¿no? Están adelgazados por el dolor. ¿No? Esta es pura semiología, pues tienen que hacer sus prácticas y recuperar lo que no pueden ver en vivo y en directo. Acá también la bolsa rotuliana está hinchada. Entonces, para hacer el diagnóstico se hace una artrocentesis y se cultiva y se hace un estudio citoquímico de este líquido. La brucelosis subaguda se dice que tiene mayor de 12 semanas de enfermedad. Es muy frecuente en las zonas clásicas endémicas. Aparición intermitente, tiene picos febriles, ¿no? Cada 1 o 2 semanas se produce una fiebre ondulante, ¿no? Y que es denominada fiebre de Malta. ¿Por qué se llama fiebre de Malta? Porque hay una isla denominada de Malta donde criaban mucho ganado caprino y bovino, y era un sitio donde los viajeros antiguos de la época de Colón se anclaban sus barcos para tomar desayuno, comer sus panes con queso y cogían la enfermedad y en el viaje comenzaban a hacer fiebre. Por eso que Malta es famoso por esta fiebre. Ahora, como es insidioso, puede pasar semanas hasta que el paciente busque atención médica. Generalmente acude por debilidad, por fiebre de bajo grado, tiene un agotamiento a la actividad mínima, tiene cefalea, anorexia, estreñimiento, tiene dolor abdominal. Generalmente pierden el peso, como lo han visto en el paciente de la foto. Sudan, sobre todo el hemitórax superior. Tienen a veces dolor lumbar cuando se le afecta alguna lesión en la columna. Tienen artralgias, tienen alteraciones hematológicas. Hay daño hepático cuando hay granulomas en el hígado. Y entonces generalmente incluyen a tratamientos de pacientes en forma incompleta. Quiere decir eso que uno tiene que explicarle que tiene que el paciente ser dado de alta con autorización médica, no cuando ellos se sientan bien. Eso ocurre también con la tuberculosis. El paciente le comienzan a dar tratamiento y ya se sienten mejor y lo abandonan. La epididimitis está calculada en un 10% de casos. En estos casos hay que emplear el C de Bruselas, donde detecta la prueba de 2-mercaptoetanol, y es una de las pocas enfermedades donde se detecta inmunoglobulinaje alta que definen que el diagnóstico probable de este caso sea Brucela, con títulos crecientes. Eh, Siempre haciendo el aspirado en medio de Ruiz Castañeda de la médula ósea, puede detectar todavía hasta el 90% de casos. El hemocultivo va bajando su rango hasta un 40-70% de positividad, porque ya no está circulando mucho la brucela en el torrente sanguíneo. Ahora hablemos un poco de brucelosis crónica.
Se dice que es crónico cuando tiene más de un año de enfermedad. Esto es raro en niños porque el niño se queja de dolor y rápidamente lo trata. Pero el adulto puede decir que tiene una forma de enfermedad ondulante, ¿no? Mialgia, fatiga, artralgias y un cuadro de febril. Cuando viene de la Sierra Lima, este cuadro febril va cediendo, entonces el facultativo no lo entiende y piensa que el paciente se está quejando innecesariamente. Así sus síntomas pueden persistir por años, ya sea de manera continua o intermitente. Por ahí le dicen, bueno, hazte cultivos si tú crees que estás enfermito, entonces los cultivos salen negativos porque no hay brucela circulando, sino que la brucela está en órganos. Le hacen una placa de articulación lumbosacra y se detecta una, una sacroileitis. Se hace una placa de mano y detectan una artritis periférica. Lo mandan al oculista y le dicen que tiene una uveitis granulomatosa. Le palpan ustedes mismos el testículo y detectan que tiene aumentado de volumen el epidídimo y el testículo propiamente tal. Y entonces el campesino entra en un estado depresivo porque no se explica qué es lo que está ocurriendo con él. Y hay que hacer un diagnóstico diferencial del síndrome de fatiga crónica que es causado por un virus. El malestar general, entonces es la regla, la baja de peso es la regla. Y como les digo, la fiebre puede presentarse en 1 o 2 semanas y luego cae para reaparecer luego de un mes, 2 meses, etc. Por eso le llaman fiebre ondulante. Para el diagnóstico de estas formas crónicas se sigue pidiendo el C de Bruselas. Con prueba de Coombs es específica o también ver anticuerpos bloqueadores. Como tiene tanto antígeno, hay que bloquear algo de los anticuerpos para que esta prueba sea positiva. El mielocultivo se aísla en, en el 50 al 75% de pacientes porque la médula ósea es un refugio de esta bacteria. En cambio, en el hemocultivo, como ya no circula, es muy baja la tasa de poder pescar esta bacteria. Las pruebas serológicas que anteriormente le daban mucha validez, en este periodo tiene baja tasa de positividad. Aquí pueden ver ustedes una iritis brucelósica, ¿no? Se diferencia de la catarata porque solo afecta a un ojo generalmente. En cambio, la catarata afecta a los dos ojos. Y son personas de edad que tienen mayor de 65, 70 años. Y hay una lámina que demuestra neovascularización de la coroides, ¿no? Entonces, este paciente tiene ese problema y tiene que ser resuelto. Este aspecto de granulomatoso es antes de que le den tratamiento y esto es después de tratamiento. O sea, se logra manejar felizmente esto.
con lo cual el sujeto no perjudica la visión. Contrariamente a lo que uno pensaba que la brucela no afecta a la región cervical, esta imagen de resonancia nos contradice, ¿no? Nos dice que ha habido afección de vértebra de la región cervical. Inclusive cuando hay desplazamiento puede comprimir en algo la médula espinal. Y generalmente se respeta el disco, ¿no? Respeta en algo el disco. La tuberculosis se come primerito el disco y comienza a atacar el cuerpo vertebral. Aquí tenemos una placa donde si uno lo ve con mucho cuidado, aquí se ha llevado esta vértebra cervical, ¿no? Esto pertenece al periodo donde yo estudié medicina antes de que existiera la resonancia magnética o la tomografía. Acá pueden ver ustedes algo, si es que estuviera el paciente, ustedes tratando de examinar, ven algo. Bueno, hay que avanzar nomás. Lo primero que se ve es que tiene una escoliosis, que tiene acá una tumoración y acá hay otra más chiquita. Y que los músculos paravertebrales están contraídos, ¿no? Entonces, eso es lo que llama la atención en este paciente. Miren, la espalda es como si fuera una tabla, ¿no? Recta, ha perdido la lordosis fisiológica, ¿no? Y eso ya es patológico. Entonces, uno emplea la maniobra de Dandy buscando los espacios dolorosos y la maniobra de Ramón percutiendo estos músculos para despertar dolor. ¿A qué nivel? A nivel donde está más o menos la lesión. Ahí va a doler. Entonces, ven algo acá en la facies. El paciente había tenido una parálisis facial tipo viral. Entonces, hay una simetría en la cara, ¿no? Y también tiene, ¿cómo se llama esto? ¿Se acuerdan? Acantosis, doctor. Acantosis nigricans. Como buen moreno, este es chinchano. Entonces, su mamá diabética, su papá hipertenso, gordo. Entonces, estos hacen acantosis, que son lesiones prediabéticas. En la región posterior pueden ustedes ver que la bursa de este lado está más lleno que del lado derecho. Mire, los muslos están para hacer un agricultor, ¿no? Tan caídos tanto los gemelos como los muslos. Y este era pelotero. ¿Alguien describe esa placa? Esa foto. Pueden ver usted que tiene una escoliosis.
¿no? La convexidad va a la derecha. Acá hay una tumoración, ¿no? Entonces todo eso tienen que saber describir, ¿no? Acá tienen un saco rotuliano hinchado y acá el otro ya se está hinchando. Eh, como todo moreno es risueño, y menos mal que ha contribuido a hacer estas tomas que les sirven a ustedes para ver y hacer un resumen de diagnóstico para luego tratar, ¿no? Entonces, el resumen diagnóstico es primero la epidemiología durante el interrogatorio, si ha tenido exposición a animales, si ha comido queso, cabrito eh, de la chacra, no pasteurizado o que han estado infectados, o si se dedican a la crianza de cabras, ovejas, o si son ayudantes de veterinario. Después, en la parte clínica, lo resaltante es la fatiga, la cefalea, las artralgias, la diaforesis y la irritabilidad. La fiebre siempre es intermitente, especialmente de noche, y cuando pasa el año se puede ver que tiene una fiebre ondulante, ¿no? En el examen físico, ver ganglios a nivel cervical, axilar, etcétera. Y en el laboratorio, por supuesto que deben hacerse cultivo de líquidos cefalorraquídeos si tienen mucha cefalea, cultivo de orina si tienen molestias al orinar, o médula ósea, un aspirado para cultivar. Hay linfocitosis o linfopenia, depende del tipo de hemograma que nosotros podamos encontrar. Mielocultivo, hemocultivo, ya les he dicho pedir a los 21 días, porque crece con lentitud esta bacteria. El aumento de título de aglutinación en tubo apoyan el diagnóstico, pero no son determinantes de Brucela. Se puede apoyar uno en la clínica y en la prueba terapéutica. Si la prueba terapéutica es positiva, entonces es probable que sea brucelosis. Estos son fotos de cuando no existía tomografía ni resonancia, pero siempre puede ocurrir esto que tengan en un hospital de nivel 1 o 2. Entonces acá está carcomiéndose el ángulo antero superior y esto le llaman el signo de Pons, ¿no? Generalmente se toma el ángulo antero superior de la vértebra. Acá tienen otra placa con el signo de Pons, como si se estuviera cariando, ¿no? Cariando esta eh, vértebra lumbar. Acá tienen otra toma. Acá también ya empezó. Acá tienen una sacroileitis derecha. Acá hay un esbozo de sacroileitis. Cuando exploran el sacro ilíaco hay dolor, ¿no? Hay una franca sacroileitis. Aquí pueden ver que se está regenerando en pico del oro. Después del tratamiento se regeneran los huesos. Y se forman los famosos picos de guacamayo o del oro, ¿no? Acá hay unión con esta, se unen y evitan que el paciente mueva esta zona para evitar el dolor.
mismo otro signo de Pons por acá. Acá, contrariamente, aparte del signo de Pons, ve que se está carcomiendo la parte del cuerpo de la vértebra, ¿no? Bueno, en medicina no hay nada patognomónico ni nada que esté escrito en los libros. Si ustedes dicen que tienen una lesión a nivel lumbar, ¿no? Entonces una posibilidad de estas destrucciones es brucela, pero hay que probarlo. La otra alternativa sería tuberculosis, aunque la tuberculosis es más de segmentos dorsales. Acá tienen, digamos, lesiones a nivel lumbar y también tienen lesiones sacras. Acá tienen una vértebra que se está achatando, pero siempre la brújula respeta el disco. Se está tomando la vértebra, pero se respeta el disco. Ahora bien, estas imágenes de absceso osifluente, ¿no? Se ven mucho en tuberculosis, pero aquí está respetado el disco. Y por supuesto la vértebra se está comenzando a afectar. Pero tranquilamente ustedes le presentan esta placa a un clínico y dicen esto es tuberculosis. Pero no, la diferencia hace que no se ha comido el disco. El disco respetado, por acá está el absceso osifluente. En cuanto al tratamiento, el objetivo general de este tratamiento es combatir la infección que tiene generalmente el paciente que viene de provincias para disminuir sus síntomas y explicarles que no deben dejar el tratamiento para evitar recidivas. Ahora bien, si uno recibe un paciente con endocarditis, o como en el caso que hemos visto de resonancia, cuando hay afección de columna, si esto comienza a causar compresión medular, hay que hacer un drenaje del absceso que es semejante al mal de Pot. Si afecta a la rodilla o la cadera, entonces en ese momento no se puede hacer prótesis articulares. Primero tiene que ser sanado al 100% este paciente para que sea sometido a una prótesis. La antibioticoterapia, por supuesto, tiene que ser personalizada, ¿no? Si pueden hacer un antibiograma de esa secreción, háganlo. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la TB, como se estaba explicando, con el mieloma, que produce lesiones líticas en la columna, y con la metástasis del cáncer de próstata, que también causa lesiones líticas. Ahora, por nada del mundo se recomienda que ustedes usen un solo antibiótico, dada la tasa alta de recaída que llega hasta el 50%. Entonces es mejor usar 3 fármacos o 2 fármacos para que este tratamiento sea eficaz. Con este advenimiento de nuevos fármacos, la tasa de letalidad ha bajado. ¿Y quiénes morían? Los que hacían endocarditis o meningitis de tipo brucelosis. Hay antibióticos con acción
fundamentalmente intracelular, son los que son más usados y deben usarse. Un esquema que ustedes pueden utilizar es el de dar doxiciclina, 200 miligramos al día, uno en la mañana y uno en la noche, por 45 días mínimo. Se le da estreptomicina 1 gramo diario por 3 semanas mínimo. ¿Por qué no se le puede dar más estreptomicina? Porque es ototóxico, ¿no? El señor, si se sana, puede disminuir la agudeza auditiva. En todo caso, esa droga se reemplaza por otra droga. Entonces, el cumplimiento del esquema tiene enorme importancia y aparentemente, si no se sigue esto, recidiva. Entonces, la estreptomicina puede ser cambiada por la gentamicina, siguiendo el esquema de la doxiciclina, igual. Hay otro esquema que la rifampicina entra en lugar de estos aminoglicósidos, y con la ventaja de que la rifampicina se puede usar por 45 días conjuntamente con la doxiciclina. Entonces, con esta combinación se ha logrado bajar la ineficacia en ensayos clínicos y la tasa de eliminación renal es buena, por lo cual no hay nefropatía. Si les toca tratar una embarazada, lógicamente que la rifampicina va a afectar los dientes del recién nacido, entonces hay que cambiar, ¿no? Por sulfamethoxazol trimetoprim y darle de 2 a 3 comprimidos, ¿no? Cada 12 horas. Otro esquema es el darle trimetoprim, sulfamethoxazol o rifampicina que reemplace a la estreptomicina, o fluoxacino que es quinolona de nueva generación, o dale ciprorifampicina por 45 días las dos drogas. El objetivo por eso es tratar de curar a estos animalitos, ¿no? Se le puede tratar mediante antibióticos que uno puede darle a la leche, ¿no? O mezclarlo con la leche, sobre todo cuando son de indicación vía oral. En cuanto a medidas preventivas, entonces los usos de productos lácteos tienen que ser leches pasteurizadas. Felizmente ahora ya se está industrializando esto. Es un queso más blanquito que la leche de vaca y más rico que la leche de vaca. El control de las infecciones en animales, ¿no? El control de zoonosis mediante vacunas del ganado, medidas de seguridad alimentaria, ¿no? Que sean inspeccionados los quesos al azar y luego dar carta libre. Capacitación al personal mediante charlas del Ministerio de Agricultura, ¿no? Para que se dedique a la crianza de ganado caprino y bovino con toda la ley. No es de utilidad al momento vacunar a las personas humanas porque su utilidad es limitada. Entonces, la vacunación preventiva del ganado es una de las reglas. Tener instalaciones limpias es otra de las reglas. Ordeñar al ganado con guantes es otra de las reglas. Y por supuesto, es hacer hervir la leche.
La naturaleza selecciona la especie. Entonces, hay lugares de Italia que tienen este tipo de cabras que no necesitan vacuna, que no necesitan mayor cuidado, que crecen en los Alpes y no requieren mayor cuidado que cazarlos, ¿no? Entonces los cruces genéticos se van produciendo para que, porque, por ejemplo, este ganado tiene muy buena inmunidad, tiene buena leche y buenos músculos. Bien, entonces con esto he cumplido ah, en cuanto a esta clase. Mañana continuamos con el resto de las exposiciones.